¿Qué es más aterrador? ¿La maldición susurrada por una anciana en el lindero del bosque o la bendición pronunciada por un juez antes de encender una hoguera? Durante siglos, la respuesta pareció obvia. Sin embargo, la maquinaria que trituró a decenas de miles de personas en Europa no se alimentó de hechizos reales, sino de la certeza moral de sus perseguidores. La gran paradoja de la caza de brujas es que, durante la Alta Edad Media, la propia Iglesia castigaba a quienes creían en la brujería. El Canon Episcopi, un influyente texto legal eclesiástico del siglo X, declaraba que creer en los vuelos nocturnos y en los pactos con demonios era una superstición pagana, una ilusión, y por tanto, una herejía en sí misma. La bruja era vista como una embustera o una pobre ilusa, no como una amenaza existencial para la cristiandad. El demonio era una figura teológica distante, una tentación abstracta, no un general al mando de un ejército infiltrado en cada aldea. Para que el pánico masivo se encendiera, algo fundamental tuvo que romperse en la psique colectiva europea. La curandera local, la partera que conocía los secretos de las hierbas, siempre había existido en una zona gris entre el respeto y el recelo. Era necesaria, pero temida. Sin embargo, no era la novia de Satanás. El cambio climático conocido como la Pequeña Edad de Hielo, que comenzó a atenazar Europa en el siglo XIV, trajo consigo inviernos brutales, veranos fallidos y hambrunas recurrentes. La peste negra aniquiló a 1/3 de la población, dejando tras de sí un trauma generacional y una pregunta obsesiva: ¿por qué Dios permite a tal castigo? Cuando las explicaciones teológicas sobre el pecado colectivo ya no bastaban para calmar a una población aterrorizada y hambrienta, la mirada se volvió hacia el vecino. La desgracia dejó de ser un acto divino impersonal para convertirse en un acto de malicia personal, un maleficium. La sospecha necesitaba un rostro. Paralelamente, en los claustros y universidades, los teólogos redefinían la naturaleza del mal. El demonio pasó de ser un tentador pasivo a un agente activo en el mundo, capaz de firmar contratos legales con seres humanos para obtener poder terrenal. Esta transformación intelectual fue crucial. La brujería dejó de ser un simple folclore para convertirse en una conspiración organizada contra Dios y el Estado. Ya no se trataba de una vaca que dejaba de dar leche por el mal de ojo. Se trataba de una traición cósmica. La figura de la bruja se fusionó con la del hereje. Los métodos inquisitoriales, perfeccionados durante la persecución de cátaros y valdenses, proporcionaron el marco legal para interrogar, torturar y condenar. Pero ahora, el objetivo era diferente. El hereje negaba un dogma. La bruja, según la nueva doctrina, copulaba con el diablo, volaba a reuniones nocturnas llamadas sabbats y sacrificaba ninos. Se creó una mitología completa, una demonología que detallaba jerarquías infernales y rituales obscenos, con una precisión escalofriante. El miedo primordial a la noche y a lo desconocido se revistió de una justificación legal y teológica. Cada desastre natural, cada epidemia, cada conflicto social se convertía en una prueba de la infiltración demoníaca. La Iglesia, que antes negaba la realidad de los vuelos nocturnos, ahora quemaba a la gente por no confesar que volaba. El mundo se había vuelto del revés. La paranoia necesitaba estructura, y la estructura necesitaba un enemigo visible. La caza no comenzó por un solo edicto, sino por una acumulación de miedos que alcanzaron una masa crítica. El problema para los primeros cazadores de brujas no era la falta de sospechosos, sino la falta de coherencia en las acusaciones. Un juicio en Francia podía centrarse en la impotencia causada por un nudo mágico, mientras que otro en los Alpes insistía en la licantropia. Faltaba un hilo conductor, una narrativa unificada que convirtiera las rencillas locales en una guerra paneuropea. Los teólogos comenzaron a argumentar que dudar de la existencia de la brujería era tan grave como practicarla, pues implicaba dudar del poder de Dios para permitirla y del poder del diablo para ejecutarla. Este círculo vicioso intelectual cerró la puerta a cualquier escepticismo razonable. El escenario estaba listo.
La sociedad estaba traumatizada por la peste y el hambre. Los teólogos habían proporcionado la justificación ideológica y los juristas tenían las herramientas procesales. Solo faltaba el catalizador que uniera todas estas piezas en una sola arma letal, irreproducible. La época exigía un manual que enseñara no solo por qué cazar brujas, sino cómo hacerlo con eficiencia industrial. Se necesitaba una obra que codificara el pánico, que transformara el rumor en evidencia y la tortura en teología. Antes de esto, los procesos eran locales, inconsistentes. Después de esto, la caza tendría un guión universal. La máquina de la paranoia estaba lista para ser ensamblada, pero requería un manual de instrucciones. ¿Se imaginan un mundo donde la envidia por la vaca más gorda del vecino pudiera llevar a toda una familia a la hoguera? Ese mundo estaba naciendo. La pregunta que debemos hacernos no es si las brujas existían, sino por qué se hizo tan necesario creer en ellas. Era un síntoma de un mundo enfermo, buscando desesperadamente un chivo expiatorio para una enfermedad que no comprendía. El diablo no irrumpió en Europa. Fue invitado por el miedo, la ignorancia y, sobre todo, por la burocracia. La curandera, antes parte del paisaje, se convirtió en el enemigo público número 1. Y para cazarla sistemáticamente se necesitaba una guía. El terror necesitaba un libro. Y el libro encontraría a sus autores. Heinrich Kramer, un inquisidor dominico, encarnaba la frustración de la autoridad desafiada. Era un hombre obsesionado, no tanto por el diablo como por la insubordinación. A mediados de la década de 1480, sus intentos de llevar a cabo juicios por brujería en la región del Tirol, particularmente en Innsbruck, se toparon con un obstáculo inesperado: el escepticismo de las autoridades locales y del obispo. Los funcionarios seculares se burlaron de sus interrogatorios sexualmente explícitos y de su insistencia en pactos demoníacos, considerando que las acusadas eran, en el peor de los casos, mujeres mentalmente inestables. Kramer fue expulsado de Innsbruck, humillado, pero consumido por una furia vengativa y la convicción de que el mundo subestimaba la amenaza. Si la élite local no entendía la magnitud de la conspiración satánica, él les proporcionaría un texto que no dejara lugar a dudas, un arma legal que anulara cualquier objeción. En su mente, no estaba simplemente escribiendo un libro, estaba forjando una espada para Dios. Para esta tarea, busco la legitimidad académica de Jacob Sprenger, un respetado teólogo de la Universidad de Colonia y también inquisidor. Aunque la participación real de Sprenger en la redacción es objeto de debate histórico, su nombre en la portada confirió al proyecto una autoridad que Kramer, por sí solo, nunca habría alcanzado. Juntos, o al menos bajo la dirección de Kramer, crearon una obra maestra de la paranoia legalista, el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, publicado en 1487. El genio maligno del libro no radicaba en su originalidad teológica, muchas ideas ya circulaban, sino en su síntesis y su enfoque práctico. Era un manual de campo para el cazador de brujas. Dividido en 3 partes, abordaba sistemáticamente todas las facetas del problema. La primera parte demostraba dogmáticamente que la brujería existía, que era la peor de las herejías y que negarlo era, en sí mismo, herético. Utilizaba la lógica escolástica para construir un argumento de hierro. Si el diablo tiene poder y Dios lo permite, entonces la interacción física entre humanos y demonios es posible. La segunda parte del Malleus es un catálogo de horrores. Describe con detalle minucioso cómo las brujas causan impotencia, provocan tormentas, matan ganado, sacrifican niños no bautizados y, crucialmente, cómo se transportan a los aquelarres para renunciar a la fe cristiana. Es en esta sección donde la misoginia latente de la época se cristaliza en una teoría coherente de la depravación femenina. Kramer argumenta que las mujeres son inherentemente más débiles, más crédulas, más lujuriosas y, por tanto, el objetivo principal de Satanás. Cita autoridades antiguas y eclesiásticas para sostener que fémina, mujer, deriva de fe y minus, menos fe. Esta justificación teológica
convirtió a la caza de brujas predominantemente en una caza de mujeres, canalizando ansiedades sociales y sexuales hacia un objetivo específico y vulnerable. El libro proporcionaba respuestas para todo, desde por qué las parteras eran especialmente sospechosas hasta cómo identificar los hechizos que impedían la procreación. La tercera parte es el corazón procesal de la obra, una guía detallada sobre cómo arrestar, interrogar y condenar a una bruja. Aquí, el Malleus Maleficarum revela su naturaleza más siniestra. Legitima el uso de la tortura no como último recurso, sino como herramienta principal para obtener la verdad. Ofrece consejos psicológicos para doblegar la voluntad del acusado, mantenerlo aislado, enganarlo con falsas promesas de misericordia, enfrentar a testigos entre sí. Instruye a los jueces sobre cómo interpretar el silencio, como obstinación demoníaca, y las lágrimas, o la falta de ellas, ya que se creía que las brujas no podían llorar. El libro crea un sistema legal cerrado, donde la acusación es prueba de culpabilidad y la defensa es imposible. Cualquier abogado que defendiera a una presunta bruja corría el riesgo de ser acusado de complicidad. Era un laberinto legal diseñado para que nadie pudiera escapar. Para coronar su obra, Cramer empleó una artimana burocrática brillante. Consiguió que el Papa Inocencio VIII emitiera la bula Summis Desiderantes Affectibus en 1484, lamentando la interferencia de las autoridades locales en las investigaciones de Cramer en Alemania. Cramer colocó esta bula al principio del Malleus, dando la impresión de que el Papa respaldaba personalmente cada palabra del libro. Aunque la bula era anterior al libro y de alcance más general, esta estrategia de marketing fue devastadora. Los impresores, aprovechando la nueva tecnología de la imprenta de Gutenberg, vieron el potencial comercial de un texto tan sensacionalista. El Malleus Maleficarum se convirtió en un éxito de ventas internacional, reimprimiéndose decenas de veces durante los siguientes 200 años. Fue el primer caso de una idea viral que provocó muertes a escala masiva. La palabra impresa dio alas a la paranoia. Cada copia distribuida era una sentencia de muerte potencial para docenas de personas. La influencia del Malleus no fue inmediata ni universal. Algunos teólogos y juristas lo criticaron por su crueldad y su lógica defectuosa. Sin embargo, en las décadas siguientes, su autoridad creció. Proporcionó a los magistrados locales, a los príncipes ansiosos por consolidar su poder y a los fanáticos religiosos la justificación que necesitaban. Ya no tenían que improvisar. Tenían un manual que les decía que su miedo era real, su crueldad era justicia y sus víctimas eran culpables por definición. El libro no inventó la caza de brujas, pero le dio el motor ideológico para su escalada exponencial. Antes del Malleus, las hogueras eran incidentes aislados. Después del Malleus, se convirtieron en una política de Estado. El debate teológico abstracto se había transformado en un manual de ejecución. Ahora, la teoría estaba lista para ser probada en el campo de batalla, en las comunidades aisladas donde el miedo y la superstición ya supuraban. Los valles alpinos, con sus comunidades cerradas, su clima riguroso y su aislamiento geográfico, se convirtieron en el laboratorio perfecto para la nueva paranoia. Mucho antes de que el Malleus Maleficarum se convirtiera en un bestseller, la región del Valais, en la actual Suiza, experimentó una explosión de violencia que prefiguró el horror venidero. A partir de 1428, décadas antes de la histeria generalizada, se desató una serie de juicios que combinaron la persecución de herejes valdenses con nuevas acusaciones de brujería demoníaca. Estos eventos, a menudo olvidados en favor de Salem o Bamberg, fueron cruciales porque establecieron el arquetipo de la caza masiva. No comenzaron con un solo acusador o un evento específico, sino con un rumor colectivo. La existencia de una secta secreta que adoraba al diablo, asesinaba niños y poseía el poder de volar y transformarse en animales, especialmente lobos. La licantropía y el vuelo no eran acusaciones menores.
Eran la prueba de que se enfrentaban a algo que trascendía la simple hechicería de pueblo. La mecánica de la persecución en el ballet fue aterradoramente eficiente. Las crónicas de la época, como la de Johannes Front, describen cómo las autoridades seculares y eclesiásticas trabajaron en conjunto. Los arrestos se producían en mitad de la noche. La acusación era anónima, protegiendo al delator. Una vez arrestado, el sospechoso era sometido a tortura para obtener una confesión. Pero la confesión requerida no solo implicaba admitir los propios crímenes, exigía nombrar cómplices. Aquí nació la reacción en cadena letal. Bajo un dolor insoportable, las víctimas nombraban a cualquiera, vecinos con los que habían tenido disputas por tierras, parientes lejanos, o simplemente personas cuyo nombre les venía a la mente en medio de la agonía. Cada confesión generaba una nueva ola de arrestos. En pocos meses, cientos de personas fueron ejecutadas en el ballet, un número asombroso para la población de la época. El sistema se autoalimentaba. El fuego de una hoguera encendía la siguiente. Lo que distinguía a estos juicios alpinos era la consolidación del mito del Sabbat. Ya no eran reuniones solitarias con un demonio local, sino grandes asambleas organizadas. Las confesiones extraídas describían vuelos nocturnos a bodegas de vino donde los acusados bebían hasta la saciedad, seguidos de rituales blasfemos en cuevas montanosas. La fantasía popular y la teología inquisitorial se fusionaron en una narrativa coherente de conspiración. Los inquisidores no buscaban la verdad de un crimen individual, sino la confirmación de su teoría preconcebida de una sociedad paralela y maligna. La capacidad de volar se convirtió en una obsesión para los interrogadores. ¿Cómo podía ser que la peste, que aniquiló a un tercio de Europa, generara menos hogueras en su momento que los rumores sobre una sequía un siglo después? Porque la peste era impersonal, pero la brujería ofrecía un culpable con nombre y dirección. La maquinaria judicial se convirtió en un espectáculo de terror diseñado para reafirmar el control social. Las ejecuciones eran públicas y brutales, diseñadas para inculcar el máximo terror. Las víctimas no solo eran quemadas vivas, a menudo eran sometidas a torturas públicas previas, como ser desgarradas con tenazas al rojo vivo mientras eran arrastradas al lugar de ejecución. Esto no era justicia, era pedagogia del miedo. El mensaje era claro: cualquier desviación, cualquier rumor, podía llevar a la aniquilación total. Las comunidades se desintegraron. La confianza, pilar fundamental de la vida en aldeas aisladas, se evaporó. La gente temía más a sus vecinos que al propio diablo. El miedo al maleficium era real, pero el miedo a la acusación se volvió paralizante. En este entorno, el silencio era complicidad y la defensa era suicidio. Las primeras hogueras alpinas demostraron que, una vez que el concepto de conspiración de brujas se arraigaba legalmente, la destrucción de una comunidad era inevitable. Estos juicios pioneros sentaron las bases de lo que vendría. Establecieron el protocolo: arresto basado en rumor, tortura para obtener confesión. Confesión que incluye la delación de otros. Crearon un modelo replicable. Cuando el Malleus Maleficarum apareció décadas después, no inventó estas ideas desde cero, sino que las recogió, las sistematizó y les dio una difusión sin precedentes. La pesadilla alpina fue el ensayo general. Demostró que la caza de brujas era una herramienta increíblemente poderosa para eliminar disidentes, confiscar propiedades y reestructurar el poder social bajo el pretexto de la piedad. La tragedia del ballet fue una advertencia que Europa decidió ignorar. En lugar de verla como una aberración de la justicia, se vio como una confirmación de la amenaza. El fuego se preparaba para extenderse desde las montanas aisladas a las llanuras densamente pobladas del continente. La transición de las cumbres alpinas a las aldeas de Alemania, Francia y Escocia requirió algo más que teología y leyes. Requirió la participación activa de la gente común. La gran caza de brujas no fue impuesta únicamente desde arriba, floreció desde abajo, nutrida por la envidia, el miedo y la miseria cotidiana. Imaginemos una aldea a finales del siglo XVI.
Las cosechas han fracasado por tercer año consecutivo debido a heladas tardías. El ganado enferma de un mal desconocido. Un niño muere de fiebres. La explicación teológica del pecado colectivo ofrece poco consuelo, pero la idea de que Margaret, la anciana viuda que vive sola en el borde del pueblo y que una vez maldijo a un vecino por robarle lena, es la causa directa de la desgracia, ofrece una solución tangible. La acusación de brujería transforma la ansiedad abstracta en un problema resoluble. Eliminar a Margaret equivale a resolver la crisis. El vecino deja de ser una persona para convertirse en la encarnación del monstruo. La mecánica social de la histeria colectiva se basa en la ruptura de la confianza. En una comunidad saludable, los conflictos se resuelven mediante la costumbre o la ley local. Pero bajo la presión de la caza de brujas, cada disputa se reinterpretaba a través del prisma demoníaco. ¿Una discusión por los límites de una propiedad? El perdedor podía acusar al ganador de haber usado magia para influir en el juez. ¿Un rechazo amoroso? El pretendiente despechado podía alegar que la mujer lo había hechizado para causarle impotencia. La envidia se convirtió en el motor más eficiente de la máquina judicial. Si a un granjero le iba bien, mientras a otros les iba mal, no era por su habilidad o suerte, sino porque había hecho un pacto para robar la fertilidad de los campos vecinos. La acusación se convirtió en un arma de nivelación social y económica. En muchos territorios, especialmente en Alemania, los bienes de la bruja condenada eran confiscados. Una parte iba al tesoro local, otra a los jueces y acusadores. Esto creó un incentivo económico directo para mantener las hogueras encendidas. La piedad y la codicia marchaban de la mano. El papel de los niños testigos fue particularmente devastador. En una sociedad que veía a los niños como inherentemente inocentes y cercanos a Dios, sus testimonios eran considerados irrefutables. Sin embargo, los niños son sugestionables, propensos a la fantasía y sensibles a la presión de los adultos. En muchos juicios, un grupo de niños comenzaba a mostrar síntomas extraños, convulsiones, gritos, parálisis temporal y, al ser interrogados por clérigos ansiosos, acusaban a mujeres locales de atormentarlos espectralmente. Lo que pudo haber comenzado como un juego o una forma de llamar la atención, rápidamente se convertía en una sentencia de muerte. Los niños acusadores se convertían en celebridades locales, investidos de un poder aterrador sobre la vida y la muerte de los adultos. Resistirse a sus acusaciones era inútil. ¿Quién se atrevería a afirmar que un niño inocente estaba mintiendo en nombre de Satanás? Consideremos la tragedia de familias que se destruyeron a sí mismas. Una vez que la tortura comenzaba, la presión para nombrar cómplices era insoportable. Las víctimas a menudo nombraban a sus propios familiares, ya sea por desesperación, locura inducida por el dolor, o en un intento retorcido de reunirse con ellos en la muerte. Existen registros de madres que acusaron a sus hijas y esposos que testificaron contra sus esposas. La caza rompe los lazos más fundamentales de la sociedad. Podrían permanecer en silencio mientras la multitud lleva a su vecino al patíbulo por una falsa delación, sabiendo que su silencio podría comprar su seguridad por un día más, pero que mañana podrían ser ustedes los acusados. La supervivencia individual requería la traición colectiva. El diablo no necesitaba tentar a la gente con riquezas, le bastaba con ofrecerles la posibilidad de sobrevivir un día más a costa de otro. Esta epidemia del miedo demostró que el verdadero poder de la caza no residía en la autoridad de los inquisidores, sino en la voluntad de la comunidad para devorarse a sí misma. Los jueces simplemente encauzaban una energía destructiva que ya existía. La bruja no era un intruso externo, era un miembro de la comunidad designado para cargar con los pecados colectivos. Una vez que el mecanismo se ponía en marcha, creaba una lógica propia e imparable. Para detener la avalancha, no bastaba comprobar la inocencia de una persona. Había que desmontar la creencia de que la avalancha existía, y hacerlo requería un coraje que pocos poseían. La gente no temía tanto al diablo como a lo que sus vecinos estaban dispuestos a hacer en su nombre. El verdadero horror
no estaba en el bosque oscuro, sino en la plaza del mercado, a plena luz del día, cuando la delación y la histeria vecinal entregaban a una sospechosa a las autoridades. Comenzaba un proceso que se presentaba como una investigación legal meticulosa, pero que en realidad era un teatro del absurdo diseñado para confirmar una conclusión predeterminada. El camino de la acusada estaba pavimentado con rituales pseudojurídicos que despojaban a la víctima de su humanidad antes incluso de llegar a la sala de tortura. El primer paso era el arresto y el aislamiento. A la sospechosa se le negaba el sueño y se le sometía a una dieta escasa para debilitar su resistencia física y mental. Luego venía el humillante ritual de afeitar todo el vello corporal. El propósito oficial era buscar la marca del diablo, o stigma diabolicum, un área supuestamente insensible al dolor donde Satanás había marcado a su sierva. Pruebistas profesionales, a menudo charlatanes que se ganaban la vida viajando de pueblo en pueblo, usaban agujas largas para pinchar el cuerpo de la acusada. Encontrar un lunar insensible, un callo, o simplemente fingir la falta de reacción de la víctima agotada, era prueba suficiente de culpabilidad. Si la búsqueda de la marca no era concluyente, se recurría a las ordalias o juicios de Dios, a pesar de que la Iglesia las había prohibido siglos antes para otros crímenes. La más infame fue la prueba del agua, la probatio aquae. La acusada era atada, generalmente pulgar derecho con dedo gordo del pie izquierdo, y arrojada a un río o estanque bendecido. La lógica era perversa. Si el agua pura la rechazaba y flotaba, era culpable de brujería. Si se hundía, era inocente, aunque a menudo moría ahogada antes de que pudieran sacarla. Era una lotería macabra en la que la supervivencia era sinónimo de condena. Otra prueba era la de las lágrimas. Se creía firmemente que una bruja era incapaz de llorar ante sus jueces. La deshidratación, el shock traumático o la simple resolución de la víctima eran interpretados como confirmaciones de su pacto demoníaco. Cada reacción natural al terror se convertía en un clavo más en el ataúd. El eje central del proceso era la tortura. Los manuales legales de la época, como la Constitutio Criminalis Carolina del Sacro Imperio Romano Germánico, permitían la tortura bajo condiciones estrictas para crímenes graves, pero en los juicios por brujería, estas restricciones se evaporaban. La tortura no se utilizaba para descubrir la verdad, sino para obtener la confesión específica que el interrogador ya había escrito. Que responderían bajo tortura, sabiendo que cualquier respuesta conduce a la hoguera. La resistencia inicial de la víctima era vista como una prueba de que el diablo le estaba dando fuerza sobrenatural, lo que justificaba aumentar la intensidad del dolor. Los métodos eran variados y científicamente diseñados para maximizar la agonía sin matar prematuramente al prisionero. La garrucha o estrapada dislocaba los hombros, los aplastapulgares trituraban los dedos, la bota espanola o potro destrozaba las piernas. El verdugo no era solo un bruto, sino un técnico cualificado, un funcionario estatal que conocía la anatomía humana lo suficiente como para mantener a la víctima consciente el mayor tiempo posible. La confesión obtenida bajo esta coacción extrema seguía un guión predecible. La víctima debía admitir el pacto con el diablo, describir el sabbat, detallar los actos de maleficium y, lo más importante, nombrar a otros asistentes al aquelarre. El inquisidor a menudo susurraba los nombres de otros sospechosos a la víctima delirante, quien luego los repetía como propios. El diablo no venía al sabbat por sí mismo. Lo llevaban allí en sus declaraciones aquellos que ya no podían soportar el dolor. Una vez obtenida la confesión, la ley requería que fuera ratificada libremente fuera de la cámara de tortura. Sin embargo, la amenaza de reanudar el tormento garantizaba que la víctima repitiera lo que se le había ordenado. El sistema era infalible en su circularidad. La tortura producía confesiones, y las confesiones justificaban la tortura. El acto final de este teatro era la ejecución pública. Antes de ser llevada a la hoguera, la bruja condenada debía hacer una confesión final frente a la multitud. Este era el clímax pedagógico del proceso.
La comunidad veía al enemigo arrepentirse públicamente, validando así la justicia de los magistrados y la realidad de la amenaza que habían superado. La hoguera no era solo un castigo, era una purificación ritual. El fuego destruía el cuerpo corrupto y teóricamente limpiaba a la comunidad del pecado. Sin embargo, lo que realmente se quemaba era la evidencia de la inocencia de la víctima y la brutalidad del sistema. La maquinaria judicial no era un instrumento de justicia, sino un motor de conformidad social que funcionaba con combustible humano. Cada juicio exitoso reforzaba la creencia en la brujería y preparaba el terreno para el siguiente. Este sistema, perfeccionado en juicios individuales, estaba listo para ser implementado a escala industrial. Si los valles alpinos fueron el laboratorio y el Malleus el manual, las tierras alemanas del Sacro Imperio Romano Germánico, durante finales del siglo XVI y principios del XVII, fueron el matadero. Aquí, la caza de brujas alcanzó su apogeo más frenético y sistemático, convirtiéndose en un verdadero imperio del fuego. La fragmentación política de Alemania, dividida en cientos de pequeños principados, ducados y obispados independientes, creó las condiciones perfectas para el terror. Los gobernantes locales, especialmente los príncipes obispos de la Contrarreforma católica, ejercían un poder casi absoluto sobre sus territorios. Ansiosos por demostrar su piedad y erradicar cualquier vestigio de protestantismo o desviación social, encontraron en la caza de brujas la herramienta ideal para consolidar su autoridad y purificar sus dominios. La Guerra de los 30 años, que devastó la región, exacerbó la inestabilidad, el miedo y la búsqueda de chivos expiatorios para explicar la catástrofe sin fin. Los juicios de Treveris, que comenzaron en la década de 1580 bajo el arzobispo Johann von Schöneburg, marcaron el inicio de esta fase industrial. La persecución se extendió desde las aldeas rurales hasta el corazón de la ciudad, consumiendo a personas de todas las clases sociales. No solo se quemaba a ancianas pobres, las llamas alcanzaron a funcionarios respetados, concejales, sacerdotes y nobles. Dietrich Fleit, rector de la universidad y juez principal de la ciudad, expresó dudas sobre la validez de las confesiones obtenidas bajo tortura y la escalada de acusaciones. Su recompensa fue ser él mismo arrestado, torturado hasta confesar ser un brujo y quemado vivo en 1589. El mensaje fue inequívoco. Ni el estatus social ni la posición oficial ofrecían protección. Dudar era morir. En Treveris se estima que más de 1000 personas fueron ejecutadas en una década, despoblando aldeas enteras. La locura alcanzó proporciones apocalípticas en los principados obispos de Bamberg y Wurzburgo en la década de 1620. En Wurzburgo, bajo Philipp Adolf von Ehrenberg, las ejecuciones se convirtieron en una rutina macabra. Se construyeron prisiones especiales, conocidas como Drudenhaus o casas de brujas, para albergar al creciente número de sospechosos. Las listas de ejecuciones conservadas son escalofriantes por su diversidad. Incluían niños de 7 u 8 años, acusados de tener relaciones sexuales con demonios, ciudadanos prominentes e incluso miembros del propio clero del obispo. Se calcula que unas 900 personas fueron quemadas en Wurzburgo durante su reinado. La paranoia era tal que la gente evitaba saludarse en la calle por temor a que un simple gesto pudiera ser malinterpretado como una señal secreta de brujos. En Bamberg, el príncipe obispo Gottfried von Dornheim rivalizaba en fervor con su colega de Wurzburgo. Su comité de brujas operaba con una eficiencia burocrática aterradora, procesando cientos de casos con un sistema de incentivos económicos bien establecido para los cazadores de brujas y confiscando las propiedades de los condenados para financiar las guerras y los proyectos de construcción del obispo. Quizás el documento más conmovedor de toda la era de la caza de brujas proviene de esta vorágine. Es la carta que Johannes Junius, alcalde de Bamberg, escribió en secreto a su hija desde la prisión en 1628. En ella detalla con una lucidez desgarradora su calvario. Proclama su absoluta inocencia,
describe cómo soportó torturas atroces, estrapada, tornillos en los pulgares, aplastamiento de piernas, hasta que su cuerpo no pudo más. Explica cómo los verdugos le dictaron la confesión, incluyendo la descripción de un aquelarre al que nunca asistió y los nombres de cómplices que ni siquiera conocía. «Ahora, querida hija mía», escribe, «conoces todos mis actos y mi confesión inocente. Buenas noches, pues tu padre Johannes Junius ya no te verá más». Fue quemado 6 días después. Su carta es un testimonio irrefutable de que, en el corazón de la caza, los perpetradores sabían perfectamente que estaban matando a inocentes. En Bamberg, las hogueras no se detuvieron porque se acabaran las brujas. Se detuvieron porque se acabaron las personas a las que acusar sin provocar el colapso total del Estado. Estas masacres alemanas representan el punto álgido de la histeria europea. No fueron actos de locura popular espontánea, sino campanas de exterminio organizadas por el Estado, meticulosamente documentadas y legalmente justificadas. Demostraron que cuando el poder absoluto se combina con la certeza ideológica y el incentivo económico, el resultado es una maquinaria de muerte capaz de consumir a su propia sociedad. La escala de la tragedia en Würzburgo y Bamberg fue tan extrema que finalmente provocó una reacción. El terror se volvió contra sí mismo, y la élite comenzó a temer que nadie estuviera a salvo. Fue en este contexto de carnicería desenfrenada donde comenzaron a surgir las primeras voces significativas de duda, no desde la periferia, sino desde el corazón mismo del sistema que había creado el monstruo. En medio del estruendo de las acusaciones y el crepitar de las hogueras, levantar la voz en defensa de la razón no era un ejercicio académico. Era un acto de heroísmo que podía costar la carrera, la libertad o la vida. Mientras la maquinaria de la muerte funcionaba a pleno rendimiento en Alemania, un puñado de individuos valientes comenzó a cuestionar sus fundamentos. No eran revolucionarios ateos, sino hombres profundamente religiosos, médicos, juristas y sacerdotes, que veían una contradicción insostenible entre la fe que profesaban y la crueldad que presenciaban. Su lucha no fue contra Dios, sino contra la perversión de la justicia humana cometida en su nombre. Uno de los primeros y más influyentes críticos fue Johann Weyer, un médico holandés-alemán que sirvió en la corte del duque de Cleveris. En 1563 publicó De Prestigis Daemonum et Incantationibus Hac Benefitis, sobre las ilusiones de los demonios y sobre hechizos y venenos. El argumento de Weyer fue revolucionario para su época. No negó la existencia del diablo, lo que habría sido peligrosamente herético. En cambio, utilizó la teología contra sí misma. Argumentó que el diablo era un maestro del engano tan poderoso que podía hacer creer a mujeres infelices y melancólicas que realmente habían volado a aquelarres o hecho pactos. Las confesiones, por tanto, no eran prueba de brujería real, sino síntomas de una ilusión inducida por Satanás. Las brujas, según Weyer, no eran criminales que merecían el fuego, sino pacientes que necesitaban tratamiento médico y compasión pastoral. Atacó directamente la credibilidad de las confesiones obtenidas bajo tortura y ridiculizó la idea de la marca del diablo. El libro de Weyer provocó una tormenta de controversia. Fue atacado ferozmente por teólogos como Jean Bodin, pero proporcionó munición intelectual crucial para futuros escépticos y sentó las bases de la psiquiatría moderna al medicalizar el fenómeno. Si Weyer usó la medicina para desafiar la caza, Friedrich Spee usó la conciencia. Spee era un sacerdote jesuita en Alemania que pasó años como confesor de brujas condenadas en Würzburgo y otros centros de exterminio. Su deber era preparar a las víctimas para la muerte, escuchando sus confesiones finales. Día tras día, escuchaba historias consistentes de inocencia, seguidas de confesiones públicas forzadas en el patíbulo. La experiencia lo destrozó. Se dice que su cabello encaneció prematuramente por el horror moral de lo que presenciaba, obligado por el secreto de confesión a guardar silencio sobre la inocencia de aquellos a quienes acompañaba a la muerte.
Spee concluyó que cada persona ejecutada por brujería que había confesado era inocente. En 1631 publicó anónimamente la Cautio Criminalis, o Precauciones para fiscales. La Cautio Criminalis no es un tratado teológico abstracto, sino una crítica legal y ética demoledora del proceso judicial. Spee desmanteló sistemáticamente la lógica de los juicios por brujería. Argumentó que la combinación de tortura, negación de defensa legal adecuada y la presunción de culpabilidad creaba un sistema en el que nadie podía ser absuelto. Formuló la pregunta devastadora: ¿qué noble o juez que defendía los juicios resistiría la tortura si fuera acusado él mismo? Spee escribió con la urgencia de un testigo presencial. A menudo he pensado que la única razón por la que no somos todos considerados brujos es porque nunca hemos sido torturados. El libro, aunque publicado anónimamente, tuvo un impacto profundo en juristas y algunos gobernantes ilustrados en Alemania, contribuyendo a frenar gradualmente los peores excesos. Spee no argumentaba que las brujas no existieran, sino que el método para encontrarlas era una garantía de asesinato judicial. Otros pagaron un precio más alto por su escepticismo. Cornelius Loos, un erudito católico, se horrorizó por los juicios de Treveris. Escribió un manuscrito en 1592 argumentando en contra de la caza, pero antes de que pudiera publicarlo, fue arrestado por orden del nuncio papal. Fue encarcelado, forzado a retractarse públicamente de rodillas ante las autoridades eclesiásticas y murió en el exilio. Su historia sirvió como advertencia para otros intelectuales. El silencio era más seguro. Estas voces de la duda no detuvieron la caza de la noche a la mañana. Eran faros solitarios en una tormenta furiosa. Sin embargo, plantaron las semillas de la duda que florecerían un siglo después con la Ilustración. Demostraron que incluso en la oscuridad más profunda, la conciencia individual puede resistir. La lucha entre el dogma fanático y la razón empática definió el alma de la época. Mientras la razón comenzaba a abrirse paso lentamente en el viejo continente, la semilla de la paranoia cruzó el Atlántico, encontrando un suelo fértil en las ansiedades de una nueva sociedad. La colonia puritana de Massachusetts, a finales del siglo XVII, era un polvorín teológico y social. Los puritanos vivían en lo que llamaban un desierto ululante, rodeados de bosques impenetrables que creían el dominio literal del diablo, y en constante tensión con las tribus nativas americanas, a quienes a menudo demonizaban. Su teología calvinista de la predestinación creaba una ansiedad constante sobre la salvación personal y una obsesión por detectar signos de corrupción moral en la comunidad. La cohesión social era frágil, y las disputas internas en aldeas como Salem Village, exacerbadas por rivalidades económicas entre facciones agrarias tradicionales y una emergente clase comerciante en Salem Town, prepararon el escenario para una explosión. La chispa se encendió en el invierno de 1692, en la casa del reverendo Samuel Parris. Su hija, Betty Parris, y su sobrina, Abigail Williams, comenzaron a experimentar extraños ataques, convulsiones, gritos incontrolados, sensaciones de ser pellizcadas y mordidas por fuerzas invisibles. Pronto, otras ninas de la aldea mostraron síntomas similares. Presionadas por los adultos para nombrar a sus atormentadores, las ninas acusaron a 3 mujeres marginadas de la comunidad: Sarah Good, una mendiga; Sarah Osborne, una anciana envuelta en disputas de herencia; y Tituba, la esclava caribena del reverendo Parris. Mientras Good y Osborne negaban las acusaciones, Tituba confesó. Su confesión fue una mezcla fascinante de folclore caribeno, creencias puritanas sobre el diablo y, probablemente, una estrategia de supervivencia. Describió un pacto con un hombre de negro de Boston, vuelos en palos y la existencia de una conspiración de brujas en Salem. Esta confesión transformó un caso de posible histeria juvenil en una crisis de seguridad existencial. El diablo estaba atacando el corazón de Nueva Inglaterra. El gobernador de Massachusetts, William Phips, estableció un tribunal especial de Oyer y Terminer, oír
y determinar para manejar la crisis. A diferencia de muchos tribunales europeos de la época que comenzaban a exigir pruebas materiales, el Tribunal de Salem, bajo la presidencia del juez William Stoughton, cometió un error fatal: admitió la prueba espectral. Esta prueba permite a los acusadores testificar que el espectro o aparición del acusado los estaba atormentando, incluso si el cuerpo físico del acusado estaba en otro lugar. Esto hacía imposible la defensa. ¿Cómo podía alguien probar dónde no estaba su fantasma la noche anterior? Las ninas acusadoras, ahora en el centro de atención, se convirtieron en las árbitras del destino. En la sala del tribunal, callan en convulsiones cada vez que un acusado intentaba defenderse, proporcionando una prueba dramática e irrefutable de culpabilidad para los magistrados aterrados. La histeria se salió de control rápidamente. Las acusaciones ascendieron por la escala social. Rebecca Nurse, una matriarca anciana y respetada de la comunidad, fue acusada, juzgada y ahorcada, a pesar de las peticiones de sus vecinos. John Proctor, un granjero escéptico que criticó abiertamente a las ninas acusadoras llamándolas impostoras, fue arrestado junto con su esposa embarazada. Proctor mantuvo su inocencia hasta el final, escribiendo cartas desesperadas pidiendo la intervención de autoridades externas y denunciando el uso de la tortura para forzar confesiones. Fue ahorcado en agosto de 1692. El miedo a ser acusado silenció a la oposición. En pocos meses, más de 200 personas fueron acusadas, 19 fueron ahorcadas en Gallows Hill y un hombre, Giles Corey, fue presionado hasta la muerte con piedras por negarse a declararse culpable o inocente, en un intento de proteger sus bienes para sus herederos. Salem demostró que un nuevo mundo no garantiza un pensamiento nuevo. Los miedos antiguos viajan bien y pueden arraigar en cualquier suelo fértil de ansiedad social. El final de la pesadilla de Salem fue tan abrupto como su comienzo. Cuando las acusaciones comenzaron a apuntar a figuras intocables, incluida la esposa del gobernador Phips, las élites políticas y clericales reevaluaron la situación. Increase Mather, un influyente clérigo, padre de Cotton Mather, quien había apoyado inicialmente los juicios, publicó Cases of Conscience Concerning Evil Spirits, argumentando que era mejor que 10 brujas escaparan a que un inocente fuera condenado. Se prohibió el uso de la prueba espectral y el gobernador disolvió el tribunal. Lo que distingue a Salem de muchos episodios europeos es el grado de arrepentimiento público posterior. Años después, jueces como Samuel Sewall pidieron perdón públicamente y las familias de las víctimas recibieron compensaciones. Sin embargo, el trauma dejó una cicatriz indeleble en la psique estadounidense, convirtiendo a Salem en el arquetipo de la histeria de masas y la persecución injusta en el Nuevo Mundo. Este abrupto colapso de la certeza judicial en Salem presagiaba una tendencia más amplia que se desarrollaba en Europa, donde las llamas comenzaban a extinguirse bajo los vientos fríos de la razón. El siglo XVIII marcó el amanecer de una nueva era intelectual que asestaría el golpe mortal a la caza de brujas legalizada. La Ilustración no llegó como un decreto repentino, sino como un cambio gradual en la atmósfera cultural de Europa. La revolución científica, con figuras como Isaac Newton, había comenzado a reemplazar las explicaciones sobrenaturales del mundo por leyes físicas predecibles. La élite educada ya no veía tormentas y enfermedades como actos directos de Satanás, sino como fenómenos naturales que podían ser estudiados y comprendidos. Este cambio de paradigma erosionó la base misma sobre la que se construían los juicios por brujería. Si la desgracia tenía causas naturales, la necesidad de un chivo expiatorio demoníaco disminuía drásticamente. Los filósofos de la Ilustración, armados con el poder de la razón y el escepticismo, dirigieron sus ataques más agudos contra las supersticiones del pasado y la crueldad de la justicia penal de la Edad Oscura. Voltaire, con su pluma afilada, ridiculizó la creencia en la brujería como un vestigio vergonzoso de la ignorancia bárbara. En sus escritos,
utilizaba la ironía para exponer lo absurdo de los procedimientos judiciales que habían condenado a miles de personas, basándose en confesiones de vuelos nocturnos y pactos imposibles. Montesquieu, en Pilonney, El espíritu de las leyes, abogó por la separación de poderes y la proporcionalidad del castigo, argumentando que las leyes basadas en la herejía y el sacrilegio eran inherentemente tiránicas. Cesare Beccaria, en su influyente tratado de los delitos y las penas, de 1764, lanzó un ataque frontal contra el uso de la tortura, argumentando que era un método ineficaz para descubrir la verdad y una violación de los derechos humanos básicos. Estas ideas se difundieron por los salones y cortes de Europa, influyendo en una nueva generación de juristas, legisladores y monarcas. La centralización del poder estatal también jugó un papel crucial. Durante el apogeo de la caza, los juicios a menudo eran llevados a cabo por tribunales locales o eclesiásticos con poca supervisión. Los monarcas ilustrados, como Federico el Grande de Prusia o María Teresa de Austria, buscaron consolidar su control sobre el sistema judicial. Esto significó estandarizar los códigos legales y exigir estándares de prueba más rigurosos. Se prohibió la tortura gradualmente, y los jueces de apelación en las capitales comenzaron a anular sistemáticamente las condenas por brujería provenientes de tribunales provinciales. La ley ya no podía procesar un crimen cuya existencia se había vuelto inverificable, según los nuevos estándares de evidencia material. La brujería pasó del ámbito penal al ámbito de la salud mental o el desorden público menor. Sin embargo, el ocaso de las hogueras no fue uniforme. Mientras que en los centros urbanos como París o Londres, la caza había terminado en gran medida a finales del siglo XVII, persistió tenazmente en regiones periféricas, zonas rurales de Polonia, Hungría y Suiza. La última ejecución legal por brujería en Europa es un caso trágico que ilustra la tensión entre la vieja superstición y la nueva era. Anna Goldie fue decapitada en el cantón de Glaris, Suiza, en 1782. Fue acusada de poner agujas en la leche y el pan de la familia para la que trabajaba como sirvienta, mediante poderes sobrenaturales. Aunque el juicio utilizó el lenguaje de la brujería, las autoridades, conscientes de la vergüenza internacional, intentaron enmarcarlo como un envenenamiento ordinario. La ejecución de Goldie provocó indignación en toda Europa ilustrada. Fue denunciada como un asesinato judicial, una reliquia bárbara en una era de razón. Las hogueras se extinguieron no porque la gente dejara de creer en la mala suerte, sino porque la élite gobernante dejó de creer que el diablo era la causa legalmente procesable de esa mala suerte. Las leyes fueron derogadas. Los manuales como el Malleus Maleficarum pasaron de ser guías legales a curiosidades históricas de terror gótico. Europa cerró un capítulo oscuro, convencida de que había superado la superstición. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Había desaparecido realmente la mentalidad que encendió las hogueras? ¿O simplemente estaba latente, esperando nuevas formas de manifestarse? La maquinaria psicológica de la caza de brujas, la necesidad de un enemigo interno, la facilidad para deshumanizar al otro, la comodidad de las certezas absolutas, demostró ser mucho más resistente que las leyes que la permitieron. Los fantasmas de las brujas quemadas no desaparecieron, simplemente esperaron a que la sociedad les diera nuevos nombres. Las hogueras físicas se extinguieron en el siglo XVIII, pero el arquetipo de la caza de brujas demostró tener una vitalidad aterradora. El mecanismo social subyacente, la identificación de un grupo desviado, su deshumanización mediante propaganda, la persecución legitimada por una ideología superior y la exigencia de confesiones públicas. No murió con Anna Goldie, simplemente se secularizó. La estructura psicológica de la caza sobrevivió a su justificación teológica. En el siglo XX, la búsqueda de enemigos internos se trasladó del ámbito religioso al político. Los regímenes totalitarios perfeccionaron la técnica. Las purgas estalinistas en la Unión Soviética
utilizaron juicios farsa donde los acusados confesaban crímenes imposibles de sabotaje y conspiración, no bajo la amenaza del diablo, sino de la traición al proletariado. La lógica del interrogatorio era idéntica, la culpa estaba predeterminada, y la confesión era necesaria para validar el poder del Estado. En los Estados Unidos de América, la caza de brujas dejó de ser una metáfora para convertirse en la descripción estándar del macartismo en la década de 1950. Durante la Guerra Fría, el miedo al comunismo generó una histeria nacional. El senador Joseph McCarthy y el Comité de Actividades Antiestadounidenses crearon un clima donde la acusación equivalía a la culpa. Se exigía a los testigos que nombraran nombres, reflejando directamente la mecánica de delación forzada de los juicios de Bamberg y Salem. Negarse a cooperar no llevaba a la hoguera, pero sí a la lista negra, a la ruina profesional y al ostracismo social. Arthur Miller, al escribir Las brujas de Salem, durante este periodo, traza un paralelo directo, demostrando cómo la paranoia de masas podía destruir vidas inocentes, independientemente de si el enemigo percibido era Satanás o el comunismo. La maquinaria era la misma: miedo, delación y la destrucción de la reputación como forma de control social. Incluso sin el respaldo del Estado, el pánico moral continúa replicando el patrón. La Satanic Panic de las décadas de 1980 y 90 en Estados Unidos y partes de Europa vio a comunidades enteras convencidas de que existían redes secretas de satanistas que abusaban ritualmente de niños en guarderías. A pesar de la falta absoluta de evidencia física, las acusaciones, a menudo basadas en testimonios infantiles sugestionados por terapeutas bien intencionados pero equivocados, llevaron a largas sentencias de prisión para personas inocentes. Los elementos eran idénticos a los de la caza clásica: una amenaza oculta y terrible, la credulidad en testimonios inverificables y la presunción de culpabilidad de los acusados. La sociedad moderna demostró que, bajo la presión adecuada, todavía está dispuesta a creer en monstruos que se esconden a plena vista. Hoy, la arena de la caza se ha digitalizado. Las redes sociales proporcionan una plataforma sin precedentes para la indignación colectiva instantánea. La cultura de la cancelación, aunque a veces es una herramienta legítima para exigir responsabilidades a los poderosos, a menudo reproduce la dinámica de la caza de brujas: la identificación rápida de un transgresor, la descontextualización de sus acciones, el juicio sumario por parte de la multitud y la exigencia de un castigo desproporcionado que incluye la aniquilación social y profesional. La velocidad viral de la información impide el debido proceso o la reflexión matizada. El impulso de purificar a la comunidad expulsando al pecador es tan fuerte en el mundo digital como lo fue en la aldea puritana. El deseo de certeza moral, de dividir el mundo claramente entre buenos y malos, sigue siendo una de las tentaciones humanas más peligrosas. La historia de la gran caza de brujas no es, por tanto, una reliquia de un pasado bárbaro que hemos superado. Es un espejo oscuro. Nos enseña que la civilización es una fina capa de hielo sobre un océano de miedos irracionales y violencia tribal. Nos advierte que cuando una sociedad, ya sea por miedo, crisis económica o fervor ideológico, decide que la pureza del fin justifica la crueldad de los medios, las hogueras están listas para ser encendidas de nuevo. La lección final del Malleus Maleficarum no es sobre demonios y hechizos. Es sobre la facilidad con la que los seres humanos pueden convencerse a sí mismos de que cometen actos de justicia mientras perpetran actos de crueldad. La pregunta no es si volveremos a cazar brujas, es a quien decidiremos llamar bruja la próxima vez.